Cuando decidas hacerte una cirugía estética, ten presente que estas no deben ser practicadas por médicos generales o esteticistas. La cirugía siempre debe hacerse en un quirófano de una entidad competente, donde se pueda reaccionar oportunamente en caso de una complicación. No te dejes engañar con paquetes que te ofrecen 2 o más cirugías. Y siempre duda de la publicidad que ofrece cirugías a bajo costo, ya que lo barato te podría salir muy caro. Y no olvides verificar todos los datos antes de la cirugía. Hágalo por su salud y por su vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La primera conferencia de esta mañana se titula Diagnóstico precoz del cáncer en niños y está a cargo de la doctora Natalia Andrea Valencia Zuluaga, médica y cirujana egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en pediatría de la misma universidad, con su especialidad en oncología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, la doctora Valencia labora en la unidad de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de la unidad de cancerología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Buenos días, doctora Natalia, bienvenida y el auditorio es suyo. Buenos días, ¿cómo están? Pues para mí es un honor estar aquí hablándoles de una de las cosas que más me apasionan, ¿cierto? Yo soy oncóloga pediatra y desde siempre lo quise ser porque no solo me apasionan los niños, sino porque me parece que esta subespecialidad no solo involucra la medicina en su parte del conocimiento, sino que involucra la medicina desde lo social y la medicina desde lo humano que somos, ¿cierto? Hoy les vengo a hablar del diagnóstico precoz del cáncer infantil. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque por desconocimiento muchas veces dejamos pasar unos síntomas que son súper alarmantes en los niños y que definitivamente hacer un diagnóstico precoz e iniciar un tratamiento va a impactar en el pronóstico de los niños. En Colombia, la ciudad que más tiene diagnóstico de cáncer, ay, no me funciona. Bueno, les quería mostrar con la lupita porque se ve como muy chiquitico. Entonces, la ciudad que tiene mayor diagnóstico de cáncer es Bogotá, ¿cierto? Porque es una ciudad mucho más grande, seguida de Atlántico en Barranquilla y seguida de Antioquia para las leucemias linfoblásticas agudas. Igual para los tumores del sistema nervioso central. Aquí esto son unas tablas, ¿cierto?, del Ministerio de Salud. Aquí, como les decía, miren, de 0 a 17 años atendidos en los servicios de salud con diagnóstico de cáncer por sexo, los hombres y las mujeres. Como les decía, miren que aquí se ve muy bien lo que les estaba explicando, 1.3 a 1, mayor en los niños que en las niñas, ¿cierto? Y acá vemos quienes tienen los mayores porcentajes de cáncer infantil, que definitivamente están concentrados en Bogotá, seguimos nosotros y pues ya posteriormente siguen las otras ciudades. Las muertes también, que aquí no van a ser como lo más representativo como lo habíamos visto anteriormente, pero que sí definitivamente representan un buen porcentaje de niños que se mueren por esta enfermedad. Y acá vemos igual lo de las muertes, miren el total de muertes que se presenta por cáncer y que, como les venía diciendo, la leucemia es el mayor porcentaje de cánceres y pues va a tener las mayores tasas de mortalidad también. Es lo mismo que les estoy explicando. Bueno, entonces, ¿por qué creemos que tienen menor sobrevida estos pacientes de los países en desarrollo? ¿Por qué? Porque hay un diagnóstico tardío, porque hay una poca identificación de los síntomas cuando se presentan, porque estamos poco entrenados, ¿cierto? Porque muchas veces no vemos suficientes pacientes pediátricos y porque a veces tampoco reconocemos como lo normal, entonces es muy difícil reconocer lo anormal en estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso limitado a los servicios de salud. Lastimosamente es así en Colombia, ¿cierto? Estamos trabajando para mejorar todas estas cosas.
Hay unos programas muy buenos de telemedicina y también como de teleacompañamiento, que dentro de los hospitales más grandes, de las ciudades más grandes, estamos teniendo como enlace con estos hospitales de primer nivel de los pueblos mucho más lejanos, ¿cierto? Y se puede dar un acompañamiento y esto pues va a beneficiar definitivamente a los niños. Dificultades en el sistema de salud. Para nadie es un secreto que tenemos muchos problemas en las autorizaciones, que muchas EPS están también mal y están también retrasando como el proceso en estos pacientes. Y las limitaciones socioculturales. También sabemos que tenemos una población que es indígena, una población que es afrodescendiente, una población que tiene una cultura diferente y que es mucho más difícil el acceso a estas personas al servicio de salud y entender la concepción de la enfermedad como potencialmente curable, que también tenemos como dificultades, sobre todo en las personas indígenas. Entonces, ¿por qué tenemos retraso en el diagnóstico también? Porque muchas veces la biología del tumor, como lo vamos a ver más adelante, algunas veces los síntomas son súper inespecíficos y se nos van a confundir con muchas cosas benignas, ¿cierto? La tardanza de los padres en consultar. También esto ha cambiado mucho, ahora se está haciendo mucha concientización, inclusive desde el colegio, a los padres que sepan cuando un signo, un síntoma en los niños es de alarma e inmediatamente consulten, y esto ha favorecido el diagnóstico en los niños. El desconocimiento, como les digo, del equipo de salud, las manifestaciones inusuales de la enfermedad, y se vio en un estudio que se hizo con 13 centros oncológicos cuál era más o menos la media de retraso del diagnóstico, y se vio que fue tan corta como 2.5 semanas para el neuroblastoma, pero tan larga como casi 30 semanas para tumores del sistema nervioso central. Y como les voy a explicar posteriormente, eso se da porque son síntomas muy vagos que se pueden incluso solapar o incluso se puede pensar que el niño está teniendo de pronto depresión o algún cambio en el comportamiento en el colegio, sobre todo porque esté rebelde, y no es así, es porque tienen un tumor en sistema nervioso central. Entonces, el diagnóstico precoz, ¿cuándo se debería hacer? En el tumor sólido, antes de las metástasis. Esto es importantísimo y esto impacta definitivamente en el tratamiento, en la sobrevida del paciente. Cuando tenemos en los tumores sólidos, estadios 1, estadios 2, a estos niños les va muchísimo mejor. Inclusive el tratamiento no tiene que ser tan agresivo. Y en las leucemias, pues cuando antes de la elevación de los leucocitos o antes de la disminución que casi pone en riesgo la vida del conteo hematológico, como lo vamos a hablar posteriormente. ¿Por qué es bueno hacer un diagnóstico precoz? Pues obviamente, como les digo, porque van a tener un mejor pronóstico y porque el tratamiento no va a ser tan agresivo, sobre todo en los niños con tumores sólidos. Miren la media de tiempo de presentación, como les decía, la leucemia puede ser hasta de 52 días. La leucemia es lo más agudo que se nos presenta. Generalmente los pacientes empiezan con síntomas como los vamos a ver más adelante, y en 1 o 2 semanas los pacientes ya están inclusive en una UCI, ¿cierto? El sistema nervioso central, que es el que más se puede decir que se retrasa, y el linfoma de Hodgkin definitivamente. ¿Por qué? Porque es un curso larvado. El linfoma de Hodgkin puede durar hasta 2 años iniciando los síntomas y no se hace el diagnóstico, y posteriormente pues se hace el diagnóstico cuando ya la enfermedad está avanzada. El origen multifactorial, ¿cierto?, del cáncer en los niños, genético endógeno, como les voy a mostrar más adelante, hay mucha predisposición, sobre todo en la trisomía 21 para las leucemias, sobre todo para la leucemia mieloide aguda, el síndrome de Turner, el síndrome de Behcet-Wiedemann también va a tener como muy impacto, y muchas veces que los vemos en consulta, pero que decimos no, pues no hay como tanto riesgo, los pacientes que tienen hipertrofia. El ambiental o el exógeno, pues definitivamente aquí se ha visto que la radiación ionizante, que los pesticidas, el consumo de marihuana en las madres o en los padres, incluso cuando está la madre en gestación, va a tener un mayor impacto en el desarrollo del rhabdomyosarcoma. ¿Y esto pues qué va a potenciar? Pues el cáncer, ¿cierto? Como les decía aquí, historia de neoplasias previas, los pacientes que tuvieron enfermedad de Hodgkin, sobre todo, que estuvieron expuestos a alquilantes, pueden tener mucho más riesgo de hacer segundas neoplasias como la leucemia mieloide.
Tratamientos previos para la leucemia linfolástica aguda con la radioterapia. La radioterapia definitivamente se ha considerado dentro de los factores de riesgo para unas segundas neoplasias, aproximadamente 10 años después a que el paciente recibió la radioterapia como tal. Los alquilantes dentro del grupo de los antineoplásicos son los que más factor de riesgo presentan para las segundas neoplasias. El etopósido también considerado como un factor de riesgo, sobre todo para segundas neoplasias como la leucemia mieloide. Como les digo, la enfermedad de Hodgkin, la exposición a radiaciones ionizantes, súper importante. Los prematuros tienen mayor riesgo de hacer hepatoblastoma. Los niños macrosómicos al diagnóstico tienen mayor riesgo de hacer hepatoblastoma. Entonces, pilas con estos niños, también hacer un buen seguimiento. Y los trasplantados de órganos sólidos que tienen más riesgo de hacer linfomas asociados al trasplante. La predisposición genética, como les decía ahorita, les voy a mostrar un cuadrito. Las infecciones, el virus de Epstein-Barr está asociado con mayor riesgo de linfoma e incluso de carcinoma nasofaríngeo. El VIH con linfoma de células B, con leiomiosarcoma y con sarcoma de Kaposi, más en los adultos o en los adolescentes, y el virus de la hepatitis C y la hepatitis B con carcinoma hepatocelular. Este es como el cuadrito que les quería traer, ¿cierto? Miren que hay múltiples condiciones genéticas que van a estar asociados con el cáncer en los niños. Como les decía, el principal es la trisomía 21, que va a estar más asociado con leucemia, sobre todo la leucemia mieloide. El síndrome de Turner también, que va a también estar asociado con tumores de células germinales. La ataxia telangiectasia con linfomas, súper importante, las inmunodeficiencias, la anemia de Fanconi con leucemias. Entonces, siempre que tengamos un niño que le estemos haciendo un seguimiento y que tenga alguna de los signos que vamos a hablar a continuación, pues prestarle mayor atención y remitir a estos pacientes oportunamente. ¿Cómo sospecharlo entonces? Hay varios como acrósticos que nos ayudan para poder acordarnos, ¿cierto? Porque muchas veces no nos acordamos, tenemos muchas cosas en la cabeza. Entonces, hay un acróstico que es CHILD, que es la C por continua e inexplicable pérdida de peso, la H por dolores de cabeza, generalmente asociados a vómitos en proyectil, el incremento del edema o que tengan dolor a nivel óseo, las masas, especialmente en abdomen, en cuello, el desarrollo de sangrado tan sutil como por ejemplo la epíxtasis, una epíxtasis por una sola fosa nasal, pilas a eso. Si es por las dos, bueno, probablemente varices septales, pero una sola fosa nasal, pregúntense a ver qué está pasando y examinen muy bien el niño, ¿cierto? Infecciones constantes, niños que tienen infecciones cada 15 días y que son infecciones severas, pilas, una inmunodeficiencia o qué está pasando ahí. ¿Será que el niño ya está neutropénico? ¿Será que el niño ya está empezando con síntomas? Muy importante, un color blanco en la pupila. Eso es súper importante, sobre todo porque eso nos va a hacer diagnóstico de retinoblastoma. Acordémonos que el retinoblastoma últimamente se ha visto que está más asociado, pues el diagnóstico lo hacen los papás. Le tomaron una foto al niño y dijeron, ve, y porque tiene un ojito blanco y el otro ojito rojo, pilas, eso es un retinoblastoma, ¿cierto? Children, como les digo, es lo mismo, es lo que vamos a ver, ¿cierto? Signos y síntomas inespecíficos que van a simular condiciones benignas. Cuando los síntomas no son atribuibles a nada como claro y que sean síntomas que sean perseverantes en el tiempo, pilas. Estos niños deberían tener un muy buen examen físico, iniciar como todo este proceso diagnóstico y remitirlo. No se queden con estos niños que ustedes tengan esa sospecha. Aquí, como les digo, inicialmente pues todos estos síntomas van a estar asociados como con algún tipo de malignidad. Bueno, la fiebre prolongada, fiebre mayor de 14 días, pilas. Este paciente probablemente vaya a tener algún tipo de neoplasia. El 10% de los niños que tienen malignidad se presentan con fiebre. ¿En qué patologías? La leucemia, los linfomas, los sarcomas de Ewing. Siempre que tengamos fiebre y que se nos salga como de esos 15 días o que ustedes vean que el niño no tiene ningún otro síntoma que esté causando la fiebre, pilas, hacer exámenes. Aquí, como les muestro, miren que es que la infección es lo más común de fiebre, ¿cierto? Pero cuando se nos sale como de este espacio de tiempo y cuando tiene otros síntomas asociados, este niño hay que descartarle otra cosa, que enfermedades reumatológicas o las neoplasias. Esto se los quería mostrar
es sobre todo porque se hizo un estudio y se siguió desde los 0 hasta los 36 meses a los pacientes y se vieron que en la tarde los niños tienen una temperatura que alcanza casi los 37.8. Miren los picos. Acuérdense que fiebre lo definimos como más de 38 grados. La cefalea, más del 90% de los niños en la edad escolar van a tener algún tipo de dolor de cabeza, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que si tenemos un niño con una cefalea matutina o que lo despierta, ojo, es un signo bandera. Vómito en proyectil, papiledema, otros síntomas asociados, ¿cierto? Miren que el 62% de los niños con tumores de sistema nervioso central experimentaron en algún momento de su vida cefalea, ¿cierto? Y que fue una cefalea que fue frecuente. 58% de las niñas con tumores supratentoriales y 70% con infratentoriales. Ojo con la cefalea, ¿cierto? Ay. Como les digo, niños que tengan cambios en las características, frecuencia y patrón de cefalea, ojo. Esto es para mostrarles el grupo de riesgo de las cefaleas. El bajo riesgo son niños que tienen cefaleas por más de 6 meses, que no tienen síntomas neurológicos. La probabilidad de un tumor cerebral es muy poquito. ¿Qué les hacemos a esto? Seguimiento clínico. El niño que tenga migraña sin síntomas neurológicos tiene un 0.4% de probabilidad de que tenga un tumor cerebral. ¿Qué les hacemos a eso? Una tomografía inicialmente, pero la idea sería hacerle una resonancia. Y los niños que tengan menos de 6 meses con cefalea o que tengan alguna bandera, por favor, estos niños siempre remítanlo. ¿Por qué? Porque lo ideal sería hacerle una resonancia, que es el gol estándar. Cuando solicitar imágenes, cuando tengamos alteraciones neurológicas, cuando tengamos alteraciones del fondo de ojo, las banderas rojas, como les digo, cuando tengamos alteraciones endocrinológicas o historia previa de irradiación. Las linfadenopatías, súper importante. ¿Cuándo nos va a llamar la atención la linfadenopatía? Cuando tengamos más de 1 centímetro en cuello, más de 1.5 centímetros en ingle y más de 0.5 centímetros epictroclear. Acuérdense que las adenopatías supraclaviculares nunca son normales. Entonces estos pacientes siempre deben remitirlo. Y cuando están asociados con alguna alteración en el cuadro hemático, cuando están asociados a palidez, a pérdida de peso de más del 10% en los últimos 6 meses o a sudoración nocturna, ojo, estos niños se tienen que remitir. Estas son las causas más frecuentes de la linfadenopatía. Generalmente cuando tenemos más de 6 semanas de una linfadenopatía, que ya le dimos tratamiento antibiótico porque parecía mucho más infeccioso y no mejoró, o que tengamos un ganglio que esté mayor de 2.5 centímetros, estos pacientes se deben mandar a biopsiar. Y no nos sirve el backup, tenemos que hacer una biopsia excisional. Aquí pues les explico, estoy pasando muy rápidamente porque ya se me acabó el tiempo exacto. Las masas torácicas, generalmente estos pacientes que lleguen a la consulta, que sean niños que no tengan ningún factor de riesgo para asma, para hacer sibilantes recurrentes y que empiecen con disnea, que vean que están con plétora, que están como más gorditos en la cabeza, más cianóticos, pilas. Estos niños pueden tener masas mediastinales. Listo, las masas abdominales generalmente es un diagnóstico también del papá. Es que lo estoy viendo más gordito, es que le estoy tocando algo, pilas. Los neonatos es muy frecuente que tengan masas abdominales benignas, como la hidronefrosis. En los niños, posteriormente al nacimiento, pues a los recién nacidos, tenemos que mirar que no vaya a ser un tumor de Wilms, sobre todo si estos pacientes están con hematuria. Y lo último que voy a hacer rápidamente es las alteraciones hematológicas. Las alteraciones hematológicas, ¿cuándo nos deben llamar la atención? Cuando tengamos una visitopenia, ¿cierto? Una anemia, generalmente las leucemias, hasta el 15% se van a presentar con una hemoglobina por debajo de 7.5. Cuando tengamos una trombocitopenia menor de 150.000 y que sea continua, ¿cierto? Y que descartemos una infección, citomegalovirus Epstein-Barr, son los que más van a estar asociadas con alteraciones hematológicas. O cuando definitivamente tengamos conteos mayores de 50.000 blancos y que tengamos blastos en célula en extendido de sangre periférica. A estos pacientes, ¿qué se les debe hacer? Pues una biopsia de médula ósea. Listo. Es súper importante, acuérdense, en las alteraciones hematológicas, visitopenia, en un paciente que tenga palidez, que esté muy cansado, que esté con equimosis, hay que hacer aspirado de médula ósea. Esto les quería decir de la leucemia, ¿por qué? Porque es lo más frecuente cuando tengan un paciente con una sospecha de leucemia, porque tenga alguna alteración hematológica, porque le vean blastos en sangre periférica. Siempre
hacer otro tipo de estudios, que química completa. ¿Por qué? Porque estos niños se presentan con síndrome lisis tumoral. Una radiografía de tórax, ¿por qué? Porque se presentan con masa mediastinal. Y una ecografía, ¿por qué? Porque se presentan con hepatoesplenomegalia. Ojo, la hepatoesplenomegalia no es normal en los niños. Listo, dolores óseos que sean constantes y dolores como cervicalgia, lumbalgia o tortícolis. Esto no es normal en un niño, ojo, es una alerta y estos pacientes deberían ser remitidos inmediatamente a un hematoncólogo. Otros síntomas poco iniciales, una diarrea secretora que perdura en el tiempo, los ojos de mapache para neuroblastoma, también pilas con eso, los pacientes que se presenten con alteraciones visuales, con diplopia, los pacientes que tengan cambios en el comportamiento, que estén dando bajo rendimiento escolar, pilas, estos niños se deberían remitir. Entonces es importante hacer un diagnóstico temprano. Yo los quería sensibilizar, de pronto me fui un poquito más del tiempo, qué pena. Esto, como les digo, a mí me apasiona, sobre todo para que tengan como ese reconocimiento temprano de los pacientes que pueden ser potencialmente curables, ¿cierto? Y potencialmente remitidos a un servicio de hematoncología. Yo les agradezco mucho. Este es mi correo por si tienen alguna duda, ¿cierto? Por si me quieren contactar, por si tienen algún paciente que tenga estos síntomas y que de pronto donde estén sea difícil hacer el diagnóstico. Muchas gracias.